en el número 9 romano, perdón, en el número 9 arábigo de la numeración continua del libro primero. En esta edición es la página 7. Y dice así Cicerón: pues según Panecio, la deliberación sobre una resolución práctica es triple. Quiere decir, hay tres cosas que preguntarnos cuando estamos pensando cuáles son nuestros deberes en la práctica. Tenemos que pensar en tres cosas. Hay que deliberar acerca de tres cosas. Por una parte, en efecto, se duda, es decir, se pregunta uno acerca de la belleza o fealdad de la acción sobre la cual se delibera. Belleza o fealdad, como hemos visto en los números anteriores, se refiere a la bondad o maldad. Belleza quiere decir bien en sí y fealdad quiere decir mal en sí. Así que lo primero que se pregunta uno es si la cosa es buena en sí o es mala en sí. Esa es la primera pregunta que uno se hace cuando uno quiere saber con rectitud si lo que uno va a emprender es bueno o malo. Esa es la primera pregunta que Cicerón encuentra en Panecio. Y dice que no es fácil, porque unas veces a la gente le parece que una cosa es buena y a otra gente que está al lado le parece que una cosa es mala. Consideremos, por ejemplo, en nuestro mundo moderno, lo que la gente piensa acerca del aborto. Hay algunas personas que creen que el aborto es malo. Y hay otras personas que creen que, puesto que la ley lo permite, el aborto es bueno. O el aborto, por lo menos, es una cosa que se puede hacer. Es una acción que se puede tomar moralmente. Nadie más pregunta. Y por eso dice, mire, por eso dice aquí los espíritus con frecuencia se dividen en opiniones opuestas, puesto que unas personas están sosteniendo lo bueno que es la libertad para poder abortar si uno quiere, y otras personas piensan que esa libertad moralmente no se tiene, que si una persona ha concebido debe dar a luz. Así que los espíritus se separan en cuanto a que si una cosa es buena o no es buena. Esto no solamente en esta cuestión, sino en muchísimas cuestiones hay diferencias de criterio entre la gente. Así que no es una pregunta retórica, no es una pregunta académica, sino es algo que la gente realmente se pregunta si una cosa es buena o no. En segundo lugar, se inquiere o se consulta si el objeto de la deliberación favorece o no a la comodidad y dicha del vivir, los medios de existencia y las riquezas, el poder o la influencia, si favorece a todo esto. Todas esas cosas con que uno puede ayudarse a sí mismo o a los suyos. Toda esta deliberación cae dentro de la razón de utilidad. El concepto general es utilidad. Así que, como ustedes ven, ya Panecio nos va presentando dos preguntas sobre la moralidad. Primera pregunta: ¿es bello? Y ya sabemos que bello aquí quiere decir bueno en sí. La segunda pregunta que dice Panecio que hay que hacer para determinar si una cosa que se nos propone es buena o no, es esta: ¿es útil? Hay un tercer tipo de duda o de pregunta, cuando lo que parece ser útil está en pugna con lo honesto, es decir, con lo bueno. O sea, nosotros ahora
estamos preguntándonos si además de ser útil, una cosa es buena. Porque realmente uno no puede hacer una cosa solamente porque sea útil. Así, por ejemplo, tener dinero es una cosa útil, pero depende de la manera de tener dinero. Por ejemplo, tener dinero a través del trabajo es una cosa útil y buena. Tener dinero a través de la lotería es una cosa útil y por lo menos no es mala. Es buena. Tener dinero porque uno, por decir así, juega en la bolsa de valores es útil y por lo menos no es malo. Pero tener dinero porque uno se lo roba es útil, pero no es bueno. Es decir, que uno tiene que comparar si la cosa, además de útil, es buena. Por eso, las cosas que se pueden hacer son las cosas en que no hay conflicto entre lo bueno y lo útil. Por eso, la tercera pregunta, el Panecio, la podemos formular así. Miren, es muy práctico esto que acaba de decir Cícero. Cuando nosotros queremos examinar si una cosa es moral o no es moral, si una cosa debemos hacerla o no debemos hacerla, esas son las tres preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Es buena en sí misma la cosa? Si es buena en sí misma la cosa, ya no hay problema, lo podemos hacer. ¿Es útil la cosa? Si es útil la cosa, hay una razón para hacerla, pero no basta que sea útil. Es preciso que no haya conflicto entre la utilidad y la bondad de la cosa. Esas son las tres preguntas que dice Panecio que hay que hacerse frente a la moralidad de los hechos. Y continúa hablando de la tercera. Hablando de la tercera, pues cuando la utilidad parece llamar hacia sí, mientras que también llama hacia sí lo honesto en sentido contrario, el espíritu se siente desgarrado en opuestas direcciones al deliberar, con una ambivalente ansiedad de pensamiento. En este número 9, por lo tanto, Cicerón nos ha relatado las cosas que encontró en el libro de Panecio acerca de las preguntas que uno tiene que hacerse para saber si una determinada acción que se le propone a uno es moral o es inmoral. Pero ahora Cicerón añade una importante consideración. Dice Cicerón en el número 10. En esta división, y hay que tener en cuenta que omitir algo en una división es un grave defecto, se han omitido dos cosas. Es decir, a Panecio le faltaron dos cosas. Pues de ordinario, no solamente delibera uno acerca de si algo es honesto, es decir, es bueno, por lo contrario, sino también, dadas dos cosas honestas, acerca de si una es más honesta que la otra. Y del mismo modo, dadas dos cosas útiles, se delibera acerca de cuál es más útil. Con ello vemos que la división que Panecio consideró triple debe considerarse dividida no en 3, sino en 5 partes. La primera se refiere a lo honesto, es decir, a lo bueno, pero de dos maneras. Luego lo mismo acerca de lo útil. Y finalmente hay que discutir sobre la relación entre lo honesto y lo útil. O sea que Cicerón nos dice que a es bello hay que añadirle esta otra pregunta.
es más bello que otra alternativa. Y a lo útil hay que añadirle esto: es más útil que otra alternativa. En realidad, las preguntas que encuentra Cicerón son preguntas muy importantes en la práctica. Porque en la práctica, por ejemplo, según el ejemplo que nosotros habíamos dado aquí en clase, nosotros nos encontramos que a la persona que se levanta por la mañana se le pueden ocurrir varias cosas que hacer en el día. Por ejemplo, ir a la clase, o si no, llevar a la mamá a una revisión médica, o si no, quedarse durmiendo porque realmente está muy cansado. Son tres alternativas. De esas tres alternativas uno tiene que preguntarse cuál es mejor, cuál es un bien en sí mayor. Y aquí, como dice Cicerón, también puede haber una pequeña diferencia de criterio entre unos y otros. Por ejemplo, uno escogerá irse a la clase y otro escogerá llevar a la mamá a la revisión médica, dependiendo de cómo valore una cosa o la otra. Pero las dos son buenas. Se decidirá por la que sea mejor. De la misma manera, en cuanto a las cuestiones útiles, uno no va a escoger una opción que no sea muy útil. Uno va a preferir una opción que sea más útil que la contraria. Porque nosotros en nuestra vida queremos llegar a alguna parte con nuestras acciones. Así que esas son las 5 preguntas. La importancia que tienen estas 5 preguntas en el tratado Los Deberes de Cicerón es muy grande. Porque estas 5 preguntas lo que hacen es darnos la división del libro. En efecto, Cicerón va a considerar estas 2 preguntas en el primer libro de los deberes. Ustedes saben que este volumen de los deberes está dividido en 3 libros. El primer libro va a tratar de lo bueno en sí. En el segundo libro, Cicerón se plantea la segunda pregunta, las 2 preguntas relativas a la utilidad. Así que el libro segundo es sobre lo útil. Y en la tercera pregunta, en el tercer libro, Cicerón habla del conflicto entre lo bueno y lo útil. Así que esos podrían ser los títulos de los 3 libros de Cicerón. Como ustedes saben, para este examen lo que nosotros vamos a ver es el libro primero. Así que realmente lo que nosotros vamos a estudiar es la materia que corresponde a lo bueno en sí. Ya tenemos, por lo tanto, un conocimiento de cómo divide Cicerón su libro Los Deberes. Lo bueno, lo útil y el conflicto entre lo bueno y lo útil. Inmediatamente podemos pasar al número 11. Al número 11 de este estudio de Cicerón sobre los deberes. Esto es por el número 11 hasta el número 17, son la introducción al libro primero.
a la materia sobre lo bueno. Del número 11 al número 17 es la introducción a la materia sobre lo bueno. Por eso empieza con estas palabras. En primer lugar, a cada especie de seres vivientes le fue dado por la naturaleza cuidar de sí mismo, de su vida y de su cuerpo, evitar aquello que le parezca nocivo y buscar y procurarse lo necesario para vivir, como el alimento, la guarida y otras cosas del mismo género. Esta introducción es muy importante. Lo que nos presenta Cicerón aquí es la base para decir de dónde sale lo bueno. ¿A qué cosa podemos llamar bueno? Y el concepto en que Cicerón va a basar lo bueno es el concepto de naturaleza. Como ustedes saben, los griegos habían descubierto el concepto de naturaleza. Pueden subrayar allí la palabra naturaleza que sale en el número 11. Cada ser vivo debe cuidar su naturaleza, hacer las cosas que le favorecen a su naturaleza. Debe alimentarse de las cosas que le hacen provecho a su naturaleza. Si es sensible al frío, debe abrigarse. Si es sensible al agua o a los cambios de temperatura, debe buscar una guarida, debe buscar una casa en donde cobijarse, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que seguir a nuestra naturaleza. Aquí, déjenme decirles que Cicerón evidentemente sigue una corriente sumamente amplia. Este concepto de naturaleza como guía para saber qué es lo que hay que hacer, lo que es moral, ya está en Aristóteles. Y de Aristóteles lo toman los estoicos. Pero no solamente los estoicos, incluso esa otra escuela detestada por Cicerón, los epicúreos, piensan que la base de una cosa buena es que esa cosa buena sea conforme a la naturaleza. Les recuerdo que ya la palabra naturaleza y conforme a la naturaleza había salido antes en el número 6. Al final, en esta edición de la página 5, en la última línea de la página 5, nos habían dicho que el deber es siempre conforme a la naturaleza. Y ahora nos dice que la naturaleza le da a cada especie de animal y de planta, y también al hombre, le da una constitución, le da una manera de ser. Y lo bueno consiste en favorecer esta constitución de la naturaleza. Uno tiene la obligación de cuidar de sí mismo, de su vida y de su cuerpo, y evitar todo aquello que parezca nocivo, y buscar y procurarse lo necesario para vivir, como el alimento, la guarida y otras cosas del mismo género. Es asimismo común a todos los vivientes el deseo de unirse para la procreación. Esto también es parte de nuestra naturaleza que tiene base animal. Así como el cuidar de los seres que se han engendrado. Hasta los leones y los perros y los lobos cuidan de sus cachorritos. Pero entre el hombre y la bestia existe una diferencia fundamental. A saber, que esta, es decir, la bestia, en cuanto es movida por los sentidos, se acomoda tan solo a lo que se le hace presente en el espacio y en el tiempo.
ya que apenas capta el pasado o el futuro. El hombre, por el contrario, al participar de la razón, al tener razón, discierne gracias a ella las secuencias de las cosas. Unas cosas vienen primero y otras después. Y ve sus causas. No ignora los preliminares de las cosas y sus a manera de antecedentes. Reúne las analogías, es decir, compara una cosa con la otra. A las cosas presentes, une y conecta las futuras, con lo que fácilmente abarca con su mirada el curso entero de la vida y dispone las cosas necesarias para vivirla. Por ejemplo, puede parecerle que le favorece a la naturaleza usar la droga porque se siente tan bien, pero el ser humano es capaz de prever el futuro y de saber a dónde le va a conducir la adicción a la droga. Por lo tanto, el ser humano, aunque por el momento crea que le favorece una cosa, como el uso de la marihuana, vamos a poner por caso, aunque de momento lo crea, evidentemente, porque tiene la razón y porque la razón puede considerar el pasado y el futuro, pues entonces va a excluir esta cosa de las que favorecen a la naturaleza. Así que hay una diferencia fundamental entre la manera como el animal está ligado a la naturaleza y la manera como el hombre está ligado a la naturaleza. Bien. O sea, el número 11 nos expone el basamento, el fundamento de la moralidad. Pudiéramos decirlo en esta forma: es moral aquello que favorece a nuestra naturaleza. Es inmoral aquello que perjudica nuestra naturaleza. Y en esto, prácticamente todas las escuelas de la antigüedad estaban de acuerdo, solo que interpretaban la naturaleza en una forma diferente. Por ejemplo, los epicúreos interpretaban el favorecimiento de la naturaleza a través del placer. Y los estoicos pensaban que no era confiable interpretar lo que favorece a la naturaleza solamente por el criterio del placer. Vamos entonces al número 12. Esta misma naturaleza, por la fuerza de la razón, inclina al hombre hacia el hombre, en busca de una comunidad de palabra y vida. Bendito Cicerón. Él sabe que la moralidad no debe ser considerada simplemente individualmente. Es decir, yo no puedo hablar simplemente de lo que me favorezca a mí como individuo e interpretar que lo que me favorezca a mí como individuo ya por eso es bueno. Sino dice, el hombre, parte de su naturaleza es ser un ser social. Y por lo tanto, lo bueno tiene que ser lo que favorece a la naturaleza humana, no solamente a un individuo humano, sino lo que favorece a la naturaleza social del ser humano. De ahí, por ejemplo, que apropiarse de las cosas que me pueden hacer bien parece favorable a la naturaleza. Es decir, si yo tengo alimentos, si tengo vestidos, si tengo casa, eso favorece a mi naturaleza.
pero yo no puedo apropiarme de casas, alimentos o vestidos sin considerar que también los demás tienen derecho a eso y que yo no puedo simplemente coger el alimento donde yo lo encuentre, porque puede ser que ese alimento pertenezca a otro, y lo mismo pasa con el vestido, y lo mismo pasa con la casa. Hay una naturaleza social del hombre, porque el hombre busca una comunidad de palabra y de vida, y muy especialmente hace brotar en él un particular amor hacia aquellos que él ha engendrado. Como si Cicerón dijera, la caridad empieza por casa. A las primeras personas que yo tengo que cuidar es primero a mí y luego a las personas que están más allegadas a mí. Porque hay un particular amor hacia aquellos, por ejemplo, que yo he engendrado como mis hijos. Ella, la naturaleza, lo impele a querer reuniones y asambleas de los humanos y a frecuentarlas. El hombre vive en ciudad en la mejor manera para vivir, y en consecuencia lo impele al esfuerzo por procurarse todo lo que le haga falta para subvenir a su mantenimiento y subsistencia en común, no solo para sí mismo, sino también para su esposa, sus hijos y los demás seres queridos a quienes deba proteger. Y esta solicitud aviva los espíritus y los hace más grandes para la acción. Así que Cicerón dice, la naturaleza, en el número 12, la naturaleza del hombre es social. Y dice además, en la parte final, que la naturaleza social del hombre lo estimula. Es realmente lo que lo hace más moral, porque aviva los espíritus, los hace grandes para la acción. Vamos ahora al número 13. Y entre lo más importante, es propia del hombre la búsqueda e investigación de la verdad. Bien, en el número 13, del número 13 al número 17, yo les dije que hasta el número 17 es la introducción. Esta parte del 13 al 17 es fundamental, porque de igual manera que en el número 11 Cicerón divide su libro o su volumen en 3 libros, en el número 13 Cicerón va a dividir el libro primero en 4 partes. Cicerón va a dividir el libro primero en 4 partes. Sobre esto existe en la biblioteca un videotape completo dedicado a esto, que me permite a mí ser más breve en esta otra clase. Ese videotape se llama La división cuatripartita de las virtudes. Pueden apuntar eso. La división cuatripartita de las virtudes. A partir del número 18, nosotros vamos a ver que Cicerón divide su libro primero en 4 partes, dedicadas a esas 4 cualidades o virtudes que nosotros ya hemos mencionado. La primera, la sabiduría.